Saludos y bienvenidos a una nueva entrevista para Smart Travel News, para nuestro canal de YouTube, nuestro canal de podcast. Hoy con un invitado muy especial y es que es nada menos que el director general de Tour España, Miguel Sanz. Miguel, buenos días. Hola, muy buenos días. Un placer tenerte por aquí y además agradecerte que con tu agenda nos hayas hecho un hueco porque además imagino que será especialmente complicado y precisamente porque estaréis preparando lo que dentro de menos de un mes será la tercera convención de Tour España, que en este caso se celebrará en San Sebastián. Y mi primera pregunta, evidentemente, es sobre esta convención, que es relativamente joven, ¿no? Porque es solo su tercera edición, pero que ya tiene un cierto recorrido y me gustaría preguntarte, bueno, pues ¿por qué San Sebastián y cuáles son los objetivos de esta tercera convención de Tour España? Bueno, pues muchas gracias por invitarme. La verdad que es un placer estar en medios de comunicación del sector. Yo ya lo digo siempre, son los medios de comunicación los que nos mantienen como sector y los que nos mantienen informados sobre lo que pasa en nuestro alrededor. Así que muchísimas gracias por el trabajo que hacéis. La convención nació con un espíritu precisamente ese, de conocernos y reconocernos, de que podamos mostrar mejores prácticas, que podamos compartir experiencias los profesionales del sector turístico, tanto de la parte pública, de los gestores públicos de turismo, como de la parte privada. Las empresas turísticas, las grandes empresas, las medianas empresas y las pequeñas empresas. Igual que los grandes destinos, los medianos destinos y los pequeños destinos. Y yo creo que el éxito de esta convención, ya en Sevilla, en época de pandemia, logramos juntar a 400 profesionales del turismo, entre los que estaban, por cierto, todos los consejeros de turismo de las oficinas de Tour España en el exterior, ya que una de las jornadas la dedicamos a esos encuentros bilaterales para preparar el plan de actividades del año siguiente. Yo creo que este formato se ha demostrado como exitoso y que despierte el interés de esas dos partes que son en realidad una misma, de los gestores públicos de destino, del sector privado turístico, que conjuntamente hacemos eso que se llama el sector turístico y que yo creo que había una necesidad de conocimiento, reconocimiento y un foro en el que poder intercambiar nuestras experiencias, porque luego hay grandísimos encuentros como Fitur u otras ferias en las que al final nosotros lo que estamos es a vender nuestro producto o lo que estamos es a mostrar nuestras capacidades. Y esta convención no, esta convención es para hablar entre nosotros sobre la planificación, cómo ha ido la temporada anterior y cómo estamos planificando y cómo vamos a hacer la temporada siguiente. Y sobre todo para una cosa, y por eso lo hacemos desde Tour España, que es para coordinar la acción exterior, la acción de promoción exterior de España en nuestros mercados emisores. Yo creo que todos hacemos promoción exterior, tanto el sector privado como el sector público, pero eso necesita, para ser más eficaz, de una coordinación. Y nosotros nos prestamos a ejercer esa coordinación entre todos esos actores para que la acción exterior de España sea más eficaz y, por lo tanto, tenga mejores retornos. Sí que es verdad, comentas que esta convención nació en un momento donde era particularmente complicado, ¿no? para el turismo MICE, y ahora ya tercera edición y sucede, pues no sé si todo lo contrario o si ya desde tu perspectiva ves que ya hay una recuperación total de esa parte del turismo que siempre que se dijo que sería la última en recuperarse, pero viendo la cantidad de eventos que tenemos en las próximas semanas, por lo menos desde aquí da la impresión de que está más que recuperado. No sé cómo lo ves tú. Sí. Nosotros también es verdad que cuando hicimos la primera convención en Sevilla en el año 2021, también era un poco dar un impulso al segmento MICE de reuniones y congresos, porque es uno de los grandes segmentos del turismo y uno de las patas fundamentales de este negocio. Y era dar una señal de que el turismo MICE era seguro, de que el turismo MICE podía recuperarse después de la pandemia. Yo creo que ahora el segmento MICE está totalmente recuperado o al nivel de recuperación del turismo vacacional. Lo vemos en los eventos, en la cantidad de eventos que hay en nuestras ciudades y en nuestro país y en otros países análogos. Lo que tenemos
y lo que hemos visto es que ha habido un salto cualitativo, por ejemplo, en la tecnología, en la digitalización de segmentos profesionales, de segmentos más, y esto es uno de los retos que tenemos en el sector turístico, no solamente en el segmento más, pero mucho en el segmento más, que es la transformación en el modelo turístico, que es una transformación, yo diría que doble. Una es la transformación sostenible, medioambiental, social y económica, y la otra es la transformación digital, que están íntimamente ligadas, porque la digitalización facilita la transformación sostenible y la transformación sostenible incentiva la digitalización, con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola, pues un círculo virtuoso. Y en esto nosotros también tratamos desde Tour España de tener y de tratar de hacer esta convención, bueno, pues lo más digital posible, lo más sostenible posible y servir un poco pues de ejemplo al resto del segmento que está ahí, que lo está haciendo, la verdad, que francamente bien. Precisamente has mencionado que, además, claro, justo el tema central de esta tercera convención es la sostenibilidad, no solo en esa pata medioambiental, sino también en la social y la económica. Y me gustaría incidir quizás en estas dos últimas, porque la medioambiental es como que más conocida. Cuando hablamos de sostenibilidad es lo primero que nos viene a la mente. Sin embargo, en un contexto donde ya parece que hay una recuperación total de ocupación, de visitantes internacionales, esta sostenibilidad social y económica, ¿cómo se plantea de cara al futuro? Es decir, imagino que también de cara a evitar posibles nuevos episodios de turismofobia o de destinos que estén saturados. ¿Esta sostenibilidad cómo se plantea en el futuro de cara al destino España en su conjunto y de cara a los destinos quizás un poco más conocidos o más saturados? Bueno, nosotros la Convención de Sevilla la dedicamos a la recuperación del sector turístico, era 2021, yo creo que no había otro tema en el sector. La Convención el año pasado de Barcelona la dedicamos a la gobernanza del turismo, es decir, a cómo fortalecer y mejorar la colaboración público-privada, las estructuras de gobernanza del turismo dentro del sector público, porque el turismo avanzado, los retos del turismo son distintos y las capacidades que se necesitan y los tipos de recursos que se necesitan pues son distintos a los que eran hace 40 o 50 años cuando nacieron estos modelos de gobernanza turístico en España, que son de los más avanzados del mundo. También enfocámonos en lo que hacemos bien también y en lo que somos. Pero tenemos que seguir avanzando porque son las necesidades que plantea ahora el sector. Yo creo que fue muy importante esta Convención de Barcelona para plantear ese debate a los destinos y a las empresas en cómo hacer esa gobernanza y mejorar en la estructura de la gobernanza turística. Y ahora en San Sebastián, de acuerdo con el Ayuntamiento de San Sebastián, lo que hemos definido es que el reto más importante al que nos enfrentamos es sin duda la transformación sostenible del turismo, en sus tres facetas. La medioambiental es de la que más se habla, pero también hay un gran desconocimiento detrás. De hecho, nosotros, Tour España, somos copresidentes de un grupo de la OMT, de ONU, para fijar cuáles son las métricas para medir el turismo sostenible, en el que todavía estamos poniéndonos de acuerdo con el resto de países de OMT sobre cuáles deben ser esos indicadores que reflejen la sostenibilidad medioambiental o social del turismo y cuáles no. Y esto, por ejemplo, nosotros sabéis que hemos hecho una encuesta de satisfacción de nuestros visitantes internacionales sobre pues, las infraestructuras, el alojamiento, el ocio, las playas, la cultura, y por primera vez hemos introducido una componente de sostenibilidad. Bueno, pues lo que refleja esta estadística es que la sostenibilidad es también el elemento más desconocido y no menos valorado, pero menos relacionado con la satisfacción de los clientes, de los visitantes, porque es el más desconocido. Con lo cual, creo que es importante que el propio sector reflexione sobre qué es la transformación sostenible, priorizar cuáles son los elementos estratégicos de esta transformación sostenible, tanto en lo medioambiental como en lo social, como en lo económico, cuáles son las cosas que facilitan o son facilitadores de la transformación y cuáles son otras que lo son menos, y que tratemos de generar ese momentum, ese
esa inercia que nos facilite a todos y entre todos hacer esa transformación. En lo medioambiental, todos sabemos, pues en la aviación son los combustibles de última generación, combustibles sostenibles, el uso de plásticos de un solo uso, la eficacia y la eficiencia energética, la gestión de residuos, la gestión de aguas, en el que en muchos aspectos hay muchos destinos españoles que son pioneros en el mundo en la gestión de esas transformaciones que en su conjunto es la transformación sostenible. Y yo recuerdo haber leído, por ejemplo, que destinos como Benidorm hacen un uso ultra eficaz del agua y su consumo de agua por visitante se parece mucho más al consumo de agua por residente que en casi ningún otro destino de los que hacen ese tipo de mediciones, y eso lo hacen porque han hecho un trabajo de reciclaje de aguas grises, de reciclaje de aguas, con lo cual estamos ahí a la vanguardia. Eso hace falta que se replique y hace falta que se conozca por otros destinos para no tener que inventar la rueda cada vez. Otro tema importante, y en una ciudad como San Sebastián, es el que mencionabas de la sostenibilidad social, del impacto que tiene el turismo en las comunidades donde se desarrolla ese turismo. El impacto de todo tipo, el impacto sobre la vivienda, el impacto sobre el comercio, el impacto sobre el modelo de ciudad o de territorio que tienen esos destinos. Y hay debates que cuando no se... Y lo malo es que cuando no se debaten y cuando no se hablan, generan externalidades que pueden llegar hasta el rechazo de las poblaciones locales. Y lo hemos visto no solo en España, lo vemos en multitud de destinos en el mundo donde existen actitudes pues, menos tolerantes hacia el turismo. Yo creo que es importante hablar de ello, hablar de cuáles son las causas, cuáles son las posibles soluciones, cuáles son las externalidades que el turismo produce en positivo, que son muchas, de desarrollo social, de desarrollo económico, de creación de riqueza, de puestos de trabajo, y cómo maximizar esas externalidades y minimizar las externalidades negativas. Porque el turismo no es otra cosa que una actividad económica que, como el resto de actividades económicas, se regula desde los espacios públicos para que maximice esos productos positivos que produce, esas externalidades positivas, y minimice las negativas tanto desde un punto de vista medioambiental como desde un punto de vista social. Yo creo que en España también hemos sido muy pioneros en esto y hay muchos destinos que están trabajando en cómo seguir desarrollando la industria turística, cómo seguir fortaleciendo nuestro sector turístico dentro de generar modelos satisfactorios tanto para el turista como para el residente. Y haya habido una transformación, por ejemplo, en productos de calidad, en productos medioambientalmente sostenibles, en productos que, aunque son más sostenibles, no disminuyen el confort o la satisfacción o la experiencia del visitante, y que, aun siendo sostenibles, promocionan, por ejemplo, la cultura local, promocionan la gastronomía local, promocionan que se conserven edificios y patrimonio histórico-artístico de las comunidades donde se recibe ese turismo, etcétera, etcétera. Yo creo que estos son los debates a los que tenemos que enfrentarnos en el sector turístico para desarrollar respuestas eficaces al ciudadano, al sector turístico y, sobre todo, a nuestros visitantes. Claro, porque mencionas que quizás es una pata menos valorada por desconocimiento, no por otra cosa. Entonces, en lo que toca a Tour España como un importante factor de promoción del destino en el extranjero, puede que sea uno de los mensajes de cara al futuro, ya no tanto el conocimiento del destino, sino como esta parte de un destino sostenible. ¿Puede ser? Totalmente. Nosotros desde Tour España ya desde hace un tiempo, dentro de nuestra estrategia 2021-2024, una de las patas fundamentales, si no la fundamental, es la transformación del modelo turístico español a un modelo sostenible, y sobre todo la comunicación de esta transformación a nuestros visitantes y a nuestros potenciales visitantes. Es decir, nosotros estamos convencidos y daremos algún avance en la convención sobre cómo ha evolucionado la encuesta de satisfacción desde el año 2022, que ha sido la primera ola, a este año, a las primeras olas que estamos haciendo en el año 2023,
en la valoración de la sostenibilidad por nuestros visitantes internacionales, que es un factor al alza. Y va a ser un factor, estamos convencidos, en el medio y en el largo plazo, un factor decisivo de decisión de compra, con lo cual tenemos que incorporarla a los valores y atributos de marca España, la tenemos que incorporar, igual que la marca España está relacionada con una climatología benigna, con unos recursos naturales buenos, con seguridad sanitaria, seguridad personal elevada, tenemos que incorporarle el de la sostenibilidad, y en el que cuando un visitante venga a España, crea que su impacto medioambiental o social está siendo o mínimamente negativo o incluso está siendo positivo, porque está haciendo una huella de carbono menor que si viajara a cualquier otro lugar, o está contribuyendo al desarrollo social, económico y cultural de las comunidades locales a las que visita. Y esto tiene que ser un eje fundamental en el que participemos todo el sector turístico, porque va a ser determinante, ya lo está siendo cada vez más determinante, como factor de elección de destino o de producto turístico por parte de nuestros visitantes. Y porque además España, como otros países europeos y del Mediterráneo fundamentalmente, estamos, y como se ha visto en los últimos tiempos, estamos sometidos a fenómenos precipitados por el cambio climático que tenemos que abordar, y que tenemos que abordar desde un punto de vista de la gestión de esos destinos, pero también de la gestión de nuestra comunicación hacia el exterior. Y yo creo que esto es un tema estratégico, no solamente para Tour España, sino para todos los que formamos parte del sector turístico. Por último, Miguel, me gustaría preguntarte, porque Tour España yo considero que ha sido bastante pionera en la incorporación de elementos tecnológicos como el Big Data a la hora de conocer mejor a nuestros posibles visitantes, a la hora de diseñar campañas a través de esa información, a la hora de incorporar nuevos canales, como ha sido TikTok, como Twitch incluso. Entonces, en esta parte un poco más techy, sí me gustaría preguntarte qué canales ves que son más prácticos ahora mismo para llegar al tipo de público al que se dirige España como destino, y qué tecnologías se incorporan para conocerlo mejor, para llegar mejor, para ser más eficientes también en las inversiones que se realizan en marketing. Bueno, nosotros en esto, y además siendo la agencia responsable, creo que lo pone en nuestros estatutos, los protectores de la marca España o los custodios o algo así, lo pone con unas palabras muy rimbombantes de BOE, y claro, uno cuando lo lee pues dice, ostras, esto es serio. Pero es cierto, nosotros que somos los custodios de esa marca turística de España, creemos que nuestra comunicación tiene que estar donde estén nuestros visitantes, donde estén nuestros potenciales visitantes, nuestros potenciales consumidores. Y esto ha cambiado y cambia año a año, y ha sufrido una revolución en los últimos 20 años, pero una revolución que estamos viviendo en tiempo real desde los últimos 10. No es que, oye, hace 10 años cambió y ahora está estable. No, no. Es que cada año hay un cambio sobre el cambio anterior, y no es una situación estable, es una situación inestable y cambiante a la que tenemos que adaptarnos de una forma rapidísima. Y pongo un ejemplo. Hace 10, 15 años pues era Facebook, y Facebook ahora es antiguo y es TikTok o Instagram, que tienen pues 10 años, y las plataformas digitales como Netflix tienen 7, 8, y es esa rueda en el que los canales van cambiando, los formatos que producen esos canales van cambiando, y la forma de comunicación o el tono, el lenguaje de esos canales también va cambiando, y de esos formatos también va cambiando. Pero es muy importante que nosotros y los organismos de promoción turística y las empresas de promoción turística estemos en esos canales, no abandonemos a nuestros potenciales consumidores, porque es ahí donde van a tomar sus decisiones de compra. Y, por ejemplo, nosotros en los últimos 3 años hemos inaugurado nuestra cuenta de TikTok, hemos hecho un convenio con Netflix en el que colaboramos con ellos, porque ellos tenían, y os preguntarán a alguno de los que nos esté viendo, ¿qué interés tiene Netflix en juntarse con Tour España? Pues tiene mucho, porque el reto de Netflix es que alguien
piense cuando no está viendo Netflix que Netflix es importante para su vida y no dé de baja su suscripción. Y eso lo hace cuando una película que ve en Netflix se convierte en algo más que en una película y se convierte en un posible recomendador de viajes, se convierte en un posible descubridor de experiencias que luego va a hacer en su vida real y ellos tienen todo el interés del mundo en que nosotros, fuera de su plataforma, demos promoción a sus contenidos. Y a nosotros nos interesa muchísimo que Netflix dé promoción a nuestros contenidos y saque nuestros contenidos en su plataforma donde están millones de personas que luego viajan. Y hay una relación simbiótica en positivo que hay que explotar y que hay que explorar. Porque yo cuando dije en mi equipo, vamos a hacer un convenio con Netflix, me dijeron, ¿para qué? Y luego cuando lo hemos desarrollado, porque yo tampoco tenía, yo qué sé, pues para qué no, pero lo que sé es que en Netflix hay millones de suscriptores y tenemos que hablar con ellos. Y eso dio lugar pues a un concurso de cortos para descubrir distintos escenarios y distintos territorios de España, dio lugar a una guía que hemos hecho con ellos que está hecha con audiovisuales de las series que están rodadas en España y ha dado lugar a ese tipo de experiencias que nosotros luego mostramos y nos es más fácil comunicarnos con nuestras audiencias. Lo mismo con TikTok, es un formato que pues, nosotros no habíamos utilizado y que hemos explorado y estamos explorando pues, para desarrollar, por ejemplo, temas gastronómicos, de pequeñas recetas o de mostrar y de enseñar pues, cuáles son los hits de la gastronomía española o de lugares o de tradiciones y claro, pues al principio dices, oye, pero vamos a bailar para enseñar cómo se hace una receta en TikTok. No, pero tienes que inventar formatos y eso es divertido también, el explorar, inventar, el ingenio y el poder hacer cosas nuevas, pues es muy divertido también. Y algunas veces pues no tienes tanto éxito, pero hay otras que sí. Y yo lo que me gustaría es acabar animando a los que nos estén viendo a que exploren esos formatos, a que no esperen a ser expertos en esos formatos, porque eso no llega si uno no ha intentado primero. Y es importante. Y las redes sociales son importantísimas. Y a cabo, nosotros estamos también haciendo desde hace muchos años, pero explorando intensificar, por ejemplo, una estrategia de marketing de influencia en el que desarrollemos colaboraciones con prescriptores que ya tienen una base de audiencia fiel y que son personas con las que confían pues miles o millones de seguidores de esos canales o de esos perfiles. Y vamos a hacer una experiencia de desarrollo de ese marketing de influencia de una forma más, pues más intensa. Y creo que esto es algo bueno, que hemos hecho puntualmente y que hacen otros destinos puntualmente y lo que queremos es que esto sea una de las bases, por ejemplo, de nuestra promoción en determinados mercados que se guían mucho por este tipo de contenidos y de formatos. Y además me parece curioso esto que comentas de no esperar a ser expertos, porque además seguramente si hablamos dentro de 2 años y repetimos esa entrevista, habrá otros canales nuevos o otros formatos nuevos a los que habrá que adaptarse más que probablemente. Bueno, Miguel, ha sido un placer charlar contigo. Gracias por tu tiempo nuevamente y una vez más emplazar a todo el mundo a esta tercera convención de Tour España en San Sebastián, que si no me equivoco es del 23 al 25 de octubre, así que estaremos muy pendientes de lo que suceda allí, por supuesto de darle difusión y una vez más muy agradecidos por tu presencia. Muchísimas gracias. La verdad es que sí, yo creo que es muy importante el que el sector turístico se conozca y se reconozca y que seamos capaces de identificar buenas prácticas y malas prácticas para repetir las primeras y no repetir las segundas. Y creo que en San Sebastián, además, nos ha prometido el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación de Guipúzcoa que nos van a dar de comer como allí se come. Eso es una garantía, un motivo más para ir, desde luego que sí. Muy bien. Lo dicho, Miguel, muchísimas gracias. Hablamos pronto. A vosotros, un abrazo. Un abrazo.